Aleluya. Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana, ya casi mediodía. Dios ha sido bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha ayudado. ¿Qué más podemos decir de las maravillas que nuestro Señor Jesucristo hace con sus hijos? Amén. Vamos a entrar a la poderosa palabra de Dios, Mateo capítulo 3, verso 10. Agradezco al hermano Wilmer por estar dirigiendo este servicio, hermano Santiago por estar ayudándonos en la alabanza. Obviamente necesitamos manejar un poco más el sonido, pero gracias a Dios por todo lo que se hace para el reino de los cielos. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 3, verso 10, dice la palabra de Dios: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Quiero enseñar esta mañana en el tema matando de raíz. Y hemos estado, hermano, tratando de trabajar por sanidad espiritual, por sanidad emocional, por sanidad física. Y creemos hoy más que nunca que para que haya victoria, para que haya avivamiento y bendiciones, hay cosas que hay que matarlas de raíz. Se dice que en cierta ocasión hubo una gran inundación en un pueblo y un periodista fue enviado al lugar del desastre. Y dice que encontró a una mujer que estaba sentada en el techo de su casa, mientras muchas cosas flotaban a su alrededor. Después de estar allí un rato, el reportero notó que había un sombrero flotando al frente de la casa, que después de moverse 15 metros en una dirección, se movía en dirección contraria, y después de recorrer otros 15 metros, volvía en la otra dirección. Pero el reportero lo estuvo observando y vio lo que hizo como 7 veces. Finalmente el reportero dijo: señora, ¿tiene alguna idea de lo que sucede con ese sombrero? Ella respondió: ese es el loco de mi esposo. Él dijo que iba a cortar la grama así lloviera o se inundara. Y el problema que tenemos hoy en día es que muchos de nosotros nos mantenemos enfocados en la grama mientras la casa está completamente inundada. Muchas veces creemos que los problemas se hallan en la parte exterior, pero todo lo malo que se ve en lo exterior es el resultado de algo que está fallando en el interior. La raíz es el primer órgano embrionario o que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Es muy obvio que entre más necesita un anclaje firme en el suelo. Si quiere mantenerse en pie en frente a los vientos y las tormentas, necesita tener un anclaje firme. Por consiguiente, aunque las raíces sean la parte media del árbol, dado que están en el interior del suelo, forman una red tan frondosa como la estructura de las ramas en el exterior. En muchos árboles, las raíces presentan a menudo mayor extensión que la copa de los mismos árboles. Una de las cosas que uno mira a través de la palabra del Señor es cuando el Señor Jesucristo, cuando estaba al frente de algunos enfermos, algunos habían estado enfermos por mucho tiempo, pero en algunas ocasiones uno mira al Señor no sanando instantáneamente la situación física, sino que lo primero que el Señor confronta es el pecado. Es decir, que la raíz de esa enfermedad, de ciertos casos en hombres cuando Jesucristo estuvo en la tierra, era por causa de su pecado. Y el Señor fue contundente en primero atacar la raíz del problema de esa enfermedad.
De manera que la raíz es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Las raíces tienen también otra función vital. Son las encargadas de transportar el agua al árbol. De manera que los árboles son alimentados por el agua que producen las raíces. Y si son buenos o malos, los frutos se conocen por lo que se alimenta. Amén. Hay un famoso árbol conocido como el árbol de la muerte. Es el más peligroso del mundo. Es decir, que sus raíces son venenosas. Sus aguas, que son las que alimentan las copas de los árboles, amén, son venenosas porque sus raíces son venenosas. Dicen los indígenas que los indígenas usaban el árbol como castigo, amarrando a la persona a su tronco, dejándola ahí para que cuando lloviera la persona sufriera. Dicen que además los nativos envenenaban sus flechas con su savia. De hecho, dicen que la razón de la muerte del español Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico, quien recibió, dice, un flechazo en una batalla cuando quiso conquistar la costa de Florida en 1521. El nombre científico del árbol es Ipamanet o manzanilla, que según el Instituto de Ciencias de Alimentos y Agricultura de Florida, el hipomanet viene de las palabras griegas hipo, que significa caballo, y manet, que se deriva de manía o locura. El filósofo griego Teofrasto nombró así una planta nativa de Grecia, tras determinar que los caballos se volvían locos después de comer el fruto de este árbol. Estoy hablando del árbol de la muerte. Se dice que también crece en las costas de Florida, en los Estados Unidos, hasta en Colombia. También es conocido como la manzanilla de la muerte. Dice que sus frutos son muy parecidos a las manzanas, son aromáticos, son dulces y sabrosos. La radióloga británica Nicholas dice, quien en 1999 se fue con una amiga a pasar sus vacaciones soñadas en la isla Caribe. Dice que ella tomó una fruta, amén, de este árbol, mordió la fruta y dulce, bien lo hizo. Pero momentos más tarde notaron un extraño sabor picante en su boca, que progresó gradualmente, una sensación de ardor, de desgarro y una opresión en la garganta. La manzanilla tiene el aroma, tiene la apariencia de una manzana inglesa, pero pequeña. Crecen árboles grandes, generalmente a lo largo de la costa marítima. Dice, están repletas de veneno. Una sola manzanita mata a 20 personas. Estoy tratando de amén, de estas raíces que toca que ir hasta el punto donde se origina este veneno. Amén. Ahora nosotros somos comparados como árboles y las raíces es lo que hay dentro de nosotros. Señor siempre hablaba, confrontaba a la humanidad diciendo que de la abundancia del corazón habla la boca. Usted y yo somos comparados como árboles. Árboles frondosos, amén, árboles, aleluya, que tienen fruto, sea bueno o sea malo. Y ojalá esta mañana usted sea conocido porque su árbol da buenos frutos. Usted sea amado porque su árbol está dando buena gente. Amén, está mirando qué tipo de frutos está dando nuestra vida cristiana. No podemos vivir con apariencia de vida, pero realmente estamos muertos. Algunos árboles pueden engañarnos porque los vemos con toda la apariencia de estar vivos, como este árbol de la muerte o esta manzanilla de la muerte, aunque se ve una fruta agradable, aunque se ve codiciable para comer, es una fruta que puede matar a más de 20 personas. Entonces
con apariencia de vida cuando realmente estamos muertos, porque todavía dan hojas, pero en realidad están prácticamente muertos. A veces resulta que el corazón del árbol ya está destruido, pero todavía le queda algo de recursos para florecer y dar hojas. Tiene apariencia de vida, pero en verdad casi muerto. Y así sucede, amén, con la mayoría hoy en día, como le ocurría a la iglesia de Sardis, que aparece en Apocalipsis 3:16. Ante los ojos humanos tiene un nombre, tiene un prestigio, porque se mueven mucho y tienen apariencia de vida, pero en la evaluación y juicio del Señor están muertas. Recordemos el cuadro tan patético de Sansón en Jueces capítulo 16-20. Una vez que Dalila consiguió cortarle el cabello, él perdió la presencia de Dios y él perdió el Espíritu Santo de Dios. Cuando le avisaron que venían los filisteos, dice que él se levantó pensando que todo seguía igual. Él siempre había vencido por la presencia y el poder del Espíritu de Dios. Ahora quería él luchar con su propio poder y fuerzas, y fue vencido y capturado. Así es a veces con los creyentes. Amén. Qué tragedia para un creyente, para una iglesia estar muerto y ni siquiera saberlo. Qué tragedia sería para nosotros saber que nuestra vida se está muriendo lentamente y no saberlo. De razón dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. A veces creemos que todo está marchando bien exteriormente, pero hay algo que se está apagando. Hay algo que está perdiendo luz. Hay algo que está perdiendo aceite dentro de nosotros. Mateo 12, versículo 33 dice: o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. La Biblia dice en el verso 34 del mismo capítulo 12 de Mateo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El Señor está atacando un problema. El Señor les está diciendo a ellos: ustedes son sepulcros blanqueados. El Señor les está hablando: ustedes muestran apariencia de piedad, pero realmente sus raíces están malas. Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos, en este tiempo? Necesitamos un despertamiento espiritual. Necesitamos, amén, que haya un despertamiento espiritual en nuestro árbol, en nuestras raíces. Amén, lo necesitamos. Amén, que nuestras aguas, que nuestras raíces comiencen a dar vida a nuestros frutos. Aleluya. Yo llegué a la conclusión que hay árboles que parecen que están bien, sus frutos se ven aparentemente bien, y que se halla nutriéndola de agua venenosa. Por eso dice Mateo 7:18: no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, amén, es cortado y echado en... por sus frutos los conoceréis. He estado hablando mucho acerca de este texto bíblico. Amén. Que la obra de cada uno será probada por el fuego. Amén. Lo mismo como está diciendo aquí. Amén. Que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Sus frutos los conoceréis. Y es por esto que escuchamos del Señor Jesucristo decir: y el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Amén, hermanos, necesitamos, ¿cuántas necesitamos en este tiempo? Hermano, que haya una sanidad en la raíz de cada familia, en la raíz de cada matrimonio, en la raíz de cada joven, señorita. Necesitamos que el Espíritu de Dios esté interviniendo. Hay muchos que están mostrando una apariencia, pero sus corazones se hayan desviados, su vida cristiana se haya desviado. Amén, estos tiempos donde
más necesitamos consagrarnos, es donde muchos están involucrados en pecados escondidos, es donde muchos están ocultando cosas en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque sus raíces han sido infectadas con la atracción de este mundo. Necesitamos que haya una intervención del Espíritu Santo, porque todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay gente que está tan afectada emocionalmente, esposas afectadas emocionalmente, familias afectadas emocionalmente, y por ende sus espirituales. ¿Dónde está el problema de eso? Están sus raíces. ¿Qué es lo que está sucediendo? Algo está pasando con sus raíces. Algo está pasando en la parte más interna de cada vida. Y eso necesita ser sano. Y eso necesita una intervención del Espíritu de Dios. Porque si el Espíritu de Dios no interviene, amén, algo catastrófico va a suceder en cada vida. Amén. Si alguien no permite que el Espíritu de Dios intervenga en sus emociones, si el Espíritu de Dios no interviene en sus sentimientos, o el Espíritu de Dios no interviene en su vida espiritual. Israel tenía un tremendo enemigo, el rey Senaquerí. Y aquí el detalle de esto: su nombre significa, amén, zarza de destrucción. Eso es lo que significa Senaquerí, zarza de destrucción. Jueces capítulo 9, el verso 8 da, amén, unos ejemplos, amén, acerca de esto. Fueron una vez los árboles a elegir al rey sobre sí, dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Y dijeron a los árboles, a la higuera: anda tu reina sobre nosotros. Y respondiendo la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto grande sobre los árboles. Y dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Pero dice que dijeron entonces los árboles a la zarza: anda tú y reina sobre nosotros. Y la zarza respondió: me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Fíjese en una cosa, que todos los árboles que estaban demasiado en sus quehaceres. Este tipo de árboles solo están interesados por dar buenos frutos, pero la zarza es un árbol que quiere tomar el control. Es un espíritu dominante y abusivo. Y esto era Senaquerí. Senaquerí quería someter al pueblo de Dios a tal punto que lo llevó a desanimar y a poner duda en la palabra del varón de Dios. Este tipo de espíritu desafía la majestad de Dios. Quiero decir que en este tiempo hay una zarza destructora afectando familias. Hay una zarza destructora afectando los corazones de los jóvenes. Uno se pregunta qué es lo que está sucediendo. Es que anda una zarza destructora, amén, enredando, porque eso es lo que hace la zarza. La zarza enreda las raíces y uno ve jóvenes tan enredados y uno ve matrimonios tan enredados en este tiempo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sus raíces están siendo amarradas, sus raíces están siendo destruidas por ese espíritu de destrucción de Senaquerí. Senaquerí está destruyendo hogares, Senaquerí está destruyendo vidas, Senaquerí está poniendo en duda la palabra del varón de Dios. Eso es lo que está haciendo Senaquerí, una zarza destructora, queriendo ahogar, amén, los principios de Dios en la vida de una persona. Zarza es un árbol que quiere tomar el control, es un espíritu dominante. Por eso es que dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 32:1: después de estas cosas
y de esta fidelidad. ¿De cuáles cosas? Lo que hizo el rey Ezequías. Él reconstruyó el candelero. Él levantó el altar del sacrificio, el incienso, porque no había culto a Dios. Y después de estas cosas y de esta fidelidad y de él abrir la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba cerrada, dice, vino Senaquerí, rey de los sirios, a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Después de esta salsa destructora, ver que había un varón de Dios que había comenzado a remover las cosas espirituales, amén, y de poner las cosas espirituales cada una en su posición, amén. Entonces esta salsa destructora vino con la intención de afectar las raíces espirituales, amén, del pueblo de Dios en aquel tiempo. Y viendo pues Ezequías la venida de Senaquerí y su intención, tuvo consejo con sus príncipes, con sus hombres valientes, para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad. Amén. Eso es lo que está haciendo cada ministro, tratar de cegar las fuentes de aguas para que el enemigo no tome control de eso. Aleluya. Y dice la palabra del Señor: entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas? Dice: cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos, capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo: esforzaos, animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud con que él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey de Judá. Amén. Estas eran las palabras de Ezequías. Dios está con nosotros. Hay que esforzarnos, hay que animarnos. No hay que tener temor, no hay que tener miedo del rey de Siria o el príncipe de este mundo. Amén. Después de esto, Senaquerí, rey de los asirios, mientras se uteaba a Laquis, dice, con toda su fuerza, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios, ¿en quién confiáis vosotros al resistir el sitio en Jerusalén? No se engañe Ezequías para entregarlos a muerte, a hombre y a sed, al decir que Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Esas son las palabras del mismo diablo en este tiempo. Amén. Acerca de los hogares, acerca de los jóvenes. Nada los va a librar de mis manos, nada va a impedir, hermano. Pero le voy a decir, así como Ezequías creyó al Señor, así estamos también nosotros creyendo hoy. Dios, el que libró a Ezequías de la mano de esta zarza destructora que afecta las raíces de la iglesia, el mismo Dios está hoy raíces de los hogares, para defender las emociones de los hogares, para defender la fe de los hogares, porque hay gente que está siendo afectada con este espíritu. Hay gente con corazones vengativos, hay gente con corazones dolidos, emociones dolidas, y la zarza destructora está tomando el control. Pero esta mañana hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios tiene todo el poder y la autoridad para sanar esas raíces envenenadas. Amén. ¿Sabe? Isaías 14:29, para adelantar un poco esto, dice: no te alegres tú, Filistea, en toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid, y su fruto, dice, serpiente voladora, y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré
todo lo que de ti quedare. Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te alegres tú, Filistea. Este se cayó, amén, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá espid y su fruto serpiente voladora, y los primogénitos de los padres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Amén. Dios está diciendo que Él nos va a dar confianza. Dios nos está diciendo que Él nos va a consolar. Dios está diciendo que Él está para traer paz, pero Él está diciendo, pero más yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti queda. La versión lo dice de esta manera: no te alegres, dice, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra, dice, saldrá basalisco y su fruto, dice, serás de volador. Primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán seguramente, mas yo haré morir de hambre tu raíz y mataré tus reliquias. Quiero decir, cada uno de nosotros, amén, vivir con un Senaquerín en nosotros. Cada uno de nosotros tiene una naturaleza vieja y una naturaleza nueva. Amén. Pero no, la naturaleza vieja no puede destruir la naturaleza nueva. ¿Sabe por qué? Porque esa naturaleza nueva vino del cielo. Esa naturaleza nueva es un espíritu vivificante. Amén. Esa naturaleza vieja quedó destruida por medio del bautismo del nombre de Jesucristo, de manera que usted necesita comenzar, aleluya, a nutrir sus raíces con la palabra de Dios. Cuando usted nutre sus raíces con la palabra de Dios, entonces usted hace morir de raíces venenosas, de deseo, de pasiones desenfrenadas. Hermano, usted convive todos los días con un Senaquerín, una zarza destructora. Por eso dice la Biblia que hay lucha entre la carne y el espíritu, pero el espíritu de Dios siempre va a salir triunfante, amén, en contra de Senaquerín. Amén. Hay que hacer morir de hambre esas raíces, hay que hacer morir de hambre ese odio, hay que hacer morir de hambre esa contienda, hay que hacer morir de hambre esos pleitos, hay que hacer morir de hambre esos deseos pecaminosos, hay que hacer morir de hambre esa carnalidad que tiene a muchos cegados. Hay que matar de raíz ese problema. Hoy es el día, este es el momento para hacer morir de hambre esas pasiones desenfrenadas, eso que está gobernando tu vida, que te está enredando, que está destruyendo tu vida, tu pasión por Dios. Hazla morir de hambre esta mañana. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos 12:12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Yo sé una cosa esta mañana, que el odio de muchos ha sido incrementado por otros. Amén. Pero necesitamos sanar nuestras raíces. Todo lo que se venga en contra de nosotros, lo que se levante en contra de nosotros, eso tendrá que darle cuenta a Dios. Yo sé, tal vez una esposa ha sido maltratada. Amén, ha sido, amén, difamada, aleluya, ha sido ultrajada en sus emociones. Esa persona tendrá que darle cuenta a Dios. Amén. Pero usted mantenga sus raíces sanas. Usted, aleluya, no deje, amén, que la amargura, aleluya, acabe con su vida y deje de alcanzar la gracia de Dios. Aleluya. Yo sé que hay muchas personas afectadas emocionalmente. Porque hay gente que es letarda espiritual, hay gente que no entiende, hay gente que no avanza, hay gente que no crece, hay gente que no sabe conducirse, que afectan a otros.
pero no deje de alcanzar la gracia de Dios, porque una raíz de amargura está estorbando y por ellos muchos sean contaminados. Amós capítulo 2, el verso 9 dice: yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Dios esta mañana, si usted lo permite, Él va a destruir esos frutos arriba y esas raíces abajo. Esos odios abajo tienen que ser destruidos. Toda venganza, aleluya, tiene que ser destruida. Todas esas cosas que afectan las emociones, aleluya, de la vida de una persona. Aleluya. Hay una manera, mi hermano, para matar de raíz todo árbol que no da buen fruto. Y es con un producto llamado herbicida. Y funciona hasta que las raíces se quedan sin nutrientes. Y hay raíces que necesitan quedarse sin nutrientes. ¿Sabe qué va a matar esos problemas de raíz? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe qué va a matar? ¿Qué es un herbicida? Amén, un antídoto. Raíces malas que están mandando agua y arriba los frutos. El Espíritu de Dios, hermano, es el herbicida que puede acabar, amén, con esas raíces que no está permitiendo que usted tenga una vida cristiana, amén, estable, constante, firme, poderosa, amén. Esa vida, hermano, cuando una persona habla mal, cuando una persona no ha dejado truanerías de su boca, habla mal, trata mal, hermano, es porque sus raíces están mala. Yo no sé por qué cristianos todavía tienen palabrerías en su boca. La Biblia dice, mi hermano, que en aquel día, amén, daremos cuenta por toda palabra que salió de nuestra boca. De manera que si hay alguien que ha sido pervertido en su manera de hablar, amén, es inmoral en su manera de hablar, amén, es tiempo de que comience a hacer morir de raíz, aleluya, todo ese pecado y esa palabrería, amén, que no agrada la presencia de Dios. Aleluya. El Espíritu de Dios es el único que puede funcionar, amén, para hacer morir de hambre esas raíces. Lo que quiero decir con esto es que hay un Senaquerín que convive con nosotros, que duerme con nosotros, que camina con nosotros, una zarza destructora que camina con nosotros, que nos quiere dominar, que quiere dominar nuestra mente, que quiere dominar nuestro corazón, que quiere dominar nuestras emociones, que quiere llevarnos a la depresión. Hay un Senaquerín que nos quiere someter, ese viejo hombre, aleluya, esos malos deseos que quieren seguir gobernando esas raíces viejas que todavía se levantan, y hay que hacerlas morir todos los días. Hay que hacer morir a ese Senaquerín. De razón el apóstol Pablo dijo: porque cada día muero. Pablo dijo: tengo que someter servidumbre, no sea que al final de mi carrera yo venga a ser eliminado. Pablo está diciendo: todos los días yo hago a morir a Senaquerín en mi vida. Estoy consumiendo sus nutrientes en las brasas del Espíritu Santo. Estoy consumiendo sus nutrientes cuando voy al altar de sacrificio. Yo soy un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, amén, que es vuestro culto racional. Él está hablando: yo tengo una mente transformada, el entendimiento renovado, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Él todos los días hacía morir de hambre ese Senaquerín. El gran obstáculo para una sanidad espiritual somos nosotros mismos. No es el diablo. El diablo está vencido. Nosotros mismos. Lo que usted peina, lo que usted cepilla, lo que usted viste. Amén. Ese es el mayor obstáculo para una sanidad espiritual. El orgullo, el no bajar la cabeza, el no voltear nuestra mano. Ese es el mayor obstáculo. Ese Senaquerín va a tener que morir de raíz esta mañana. La Biblia dice ahí en Lamentaciones 3:40: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Primera de Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, que por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo,
que cada día muero. Aleluya. David hizo una confesión poderosa en Salmos 19:12. ¿Quién podrá entender? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Ese es un corazón sincero. Ese es un corazón sincero delante de Dios. Si no nos asinceramos, si no le exponemos nuestras debilidades a Dios. Porque hay gente que se hace la víctima y tal vez dentro de 8 días voy a estar hablando de matar tu propia víctima. Porque hay gente que se hace la víctima, comete los errores, hace las infracciones y se cree la víctima, alimenta a su víctima. Pobrecito de mí. No, usted necesita ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿qué es lo que está fallando en mí? ¿Por qué estoy alimentando a mi víctima en mí? Entonces Dios le va a hacer morir de que quiere. Amén. Al justificarse delante de las demás cosas. Romanos 11:16 dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Entonces, si mis raíces se mantienen buenas, mis frutos van a ser buenos. El Señor maldijo la higuera estéril. Marcos 11:20, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque el Señor había notado eso, el Señor lo había declarado. Amén. Job capítulo 18, verso 16, dice: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Deuteronomio 29:18, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Estoy terminando. Job 14:8. Si se envejeciere la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Hermano, si su tronco fuere muerto en el polvo, si se envejeciere en la tierra, haga que eso se envejezca. No tenga memoria del pasado, de que eso se supo. Tenga carácter en este tiempo, tenga criterio en este tiempo. Vaya y mate esa raíz, haga morir de hambre. Dice 9:28, mas debieras decir: ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Escuche esto: mas debieras decir: ¿por qué le perseguimos? Entonces la respuesta es: ya que la raíz del asunto se halla en mí. Es en nosotros donde se halla el problema. Y Job capítulo 5 verso 3 dice: yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Amén, amén. Yo he visto al necio que echaba raíces. Usted ve la gente cómo prospera, usted ve la gente cómo crece, pero dice: en la misma hora maldije su habitación. Creo que ahí donde usted está, haga oración esta mañana mientras entonamos un coro. Amén, un coro de adoración. Dígale al Señor que sane sus emociones. No sé si usted tiene algún conflicto en su vida, alguna contienda en su vida, algún pecado escondido en su vida, alguna situación escondida en su vida, que necesita que el Señor la haga morir de hambre esta mañana. Usted necesita hacer morir a ese Senaquerín en las brasas del altar, en el fuego del altar del Espíritu de Dios, como lo hacía el apóstol Pablo. Porque cada día muero, cada día me presento a un altar, cada día soy un sacrificio vivo. Soberano Dios del cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Aleluya, levante sus manos en esta mañana. Señor Jesucristo, en esta mañana le damos gracias.
digno de adoración, una ofrenda de amor seré y para ti, solo para ti. Sacrificio quiero ser, toma mi ser, mi vida lo entrego a ti, y porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda seremos, una ofrenda de amor seré y para ti. Sí, Señor, queremos ser una ofrenda agradable a ti, Señor. Haz morir toda raíz, Señor, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que está afectando nuestra vida, Para ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Yo sé que has hablado a la vida de alguien. Sé que has hablado, Señor, al corazón de alguien en esta mañana, Señor Jesús. Gracias porque tú eres poderoso, porque habla a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que se hayan conectado en esta mañana. Yo no sé, pero yo creo que hemos sido bendecidos por la poderosa palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Recordando también a la iglesia, mañana continuamos con los devocionales. Así que el Señor le continúe bendiciendo.